Desiree Larenas Lehmann, alergóloga, inmunóloga clínica y pediatra. Y pues bueno, para lo que hoy nos toca, lo importante es que soy la coordinadora a nivel nacional de ahorita ya tres diferentes y subsecuentes guías de asma. No, la primera fue la GIMA en 2017. En plena pandemia 2020-21 lanzamos la MIA, el manejo integral del asma, y ya la renovación de MIA la publicamos apenas mitad del año pasado. Y con gran orgullo puedo compartir que ya tenemos más de 10,000 bajadas de artículo completo de lo que apenas mitad de 25 salió. Entonces, sí nos ven, ¿no? Sí nos ven con la guía. Soy además la representante para México oficial nombrada de la Guía Mundial del Asma de GINA y formo parte de la International Assembly, ¿no? De la Asamblea Internacional y el Comité de Difusión de GINA, lo que es la Guía Mundial del Asma. Y a nivel nacional coordino también lo que es la parte mexicana de lo que es el International Severe Asthma Registry, que es el registro internacional de todos los pacientes con asma grave. Somos un gran consorcio, ahorita estamos ya en más de 25 países y México participamos muy activamente y justo rebasamos los 700 pacientes ya sometidos al registro en México. No gracias a servidora, es gracias a todos los compañeros alergólogos, neumólogos que han participado en esto conmigo. Y pues bueno, yo creo que esto es ahorita lo más importante para lo que hoy nos toca. Pero sí soy muy activa a nivel nacional e internacional. Yo creo que sigue siendo probablemente el mismo reto que seguimos enfrentando a nivel global, y es el no entender que asma en principio es una patología inflamatoria. No es un proceso inflamatorio de los bronquios que puede tener, como ya dices, diferentes fenotipos, más diferentes endotipos, ¿no? Diferentes como que mecanismos que yacen en la base de esa problemática que finalmente se expresa igual como broncoconstricción intermitente y de repente falta de aire y toda la sintomatología, pero la parte mecanística en cuanto a qué celulitas, moléculas están alborotados, ahí podemos diferenciar cuatro diferentes. Uno es, claro, el asma alérgica, que sigue siendo probablemente el más frecuente a nivel México, a nivel global también, hasta en los pacientes nuestros del Severe Asthma Registry, ¿no? De ISAR, del asma grave. Hicimos pruebas de la piel y en más del 90% había prueba cutánea positiva en esos pacientes con asma grave. Entonces, uno de los más importantes es el asma alérgica. De ahí tenemos el asma con cierto tipo de célula que se llama eosinófilo, pero no alérgica. El alérgico también tiene eosinófilos. Y de ahí tenemos otro tipo de célula que es el asma neutrofílico o hasta el asma con pocas células activadas y más bien con alteraciones estructurales. Entonces, dependiendo un poco, pues bueno, diferente mecanismo está de base del asma, mi paciente va mejor o peor responder a cierto tipo de medicación. Y pues bueno, claro, como la gran mayoría de esos asmas, 90-95%, es un asma inflamatorio, entonces la base del manejo no es solamente un broncodilatador, ¿no? No es solamente el salbutamol o a nivel internacional albuterol, que es lo mismo, porque solamente abre bronquios. ¿No? Entonces no nos quita la inflamación, sino la base del manejo va a ser siempre inhalar un corticosteroide inhalado. Y hoy en día sabemos que hay varios corticosteroides inhalados de alto grado de seguridad que solamente se me queda a nivel del bronquio y lo que llega a pasar a la sangre y eventualmente hasta dar, como antes sí era, efectos adversos, hoy en día esto ya casi no da por los corticosteroides inhalados, pues bueno, es porque solamente se queda a nivel bronquial y pues bueno, solamente un muy pequeño porcentaje, de hecho menos de 1% se pasa a nivel de la circulación sistémica. Pero desafortunadamente todavía es fácil pensar que este asma que de repente tiene síntomas es un asma leve a nivel global, sobre todo en China. Ya no nos gusta el término de asma leve porque la realidad es, y tal vez no es un mensaje tan bonito, pero es la realidad que diario cada día. Y conozco las estadísticas de Estados Unidos. México no estamos con tal certeza en estadísticas, pero en Estados Unidos cada día mueren 10 pacientes por asma. Cada día. Y no me estoy confundiendo en ceros y no me estoy hablando de un sub. No, a nivel poblacional, cada día mueren 10 pacientes por asma en Estados Unidos.
Esto es más o menos 1.1 por cada 100.000 habitantes. El número que hace casi 10 años generamos con el INER es prácticamente en el mismo auge, es más o menos 1.6 por cada 100.000 habitantes en México. Entonces, la verdad, solo estar abriendo bronquios no es buena idea porque de esos pacientes que fallecen por asma, y eso se estudió muy bien en Reino Unido, un cuarto tenía el diagnóstico de asma leve. Un cuarto de los que finalmente terminan falleciendo por asma. Entonces, asma leve no existe. Un asma nunca es leve. Un asma siempre tiene el riesgo de que de repente puede cerrar, cerrar, cerrar y tanto cerrar que ya no logres abrir. Desafortunadamente, cuando solamente manejas, ¿no? Con un broncodilatador y es rápido porque en 3 minutos ya mejoré. Ah, pues ya se me pasó. No, porque queda parte de la inflamación bronquial que en la siguiente, cada vez que usas solamente salbutamol, cada vez menos efecto te va a dar. Porque lo que llamamos está la taquifilaxia, que quiere decir que al inicio mi bronquio abre muy bien cada vez que pongo mi salbutamol, pero cuando hay tanto estímulo de lo mismo, de los 10 receptores que las celulitas tenían, empiezan a bajar y finalmente ya casi no puedo responder a ese broncodilatador. Y es justamente donde ya tenemos esas fatalidades por el asma. Entonces, mayor reto para no lograr control es no visualizar que siempre en el manejo del asma, aun el asma que preferimos llamar intermitente, que no está muy frecuentemente presente, que de repente da, siempre hay que manejar un broncodilatador junto con un antiinflamatorio, un medicamento que quita la inflamación. Sí, es una excelente pregunta y ahí me quiero referir a la guía mexicana, la mía, ¿no? El manejo integral del asma 2.0, que la verdad, si usted lo googlea así, está libremente accesible para todos que gusten. Primer punto en el diagnóstico es sospechar el diagnóstico, que llamamos el A del diagnóstico, es el ajá, no va a ser asma. ¿Cuándo voy a sospechar que podría ser asma? Cuando tengo presencia de dos de los cuatro síntomas clave. ¿Y cuáles son los cuatro síntomas clave? Primer síntoma, la tos. Y característica de la tos, viene a la consulta el paciente y no está tosiendo, pero te refiere que el momento que despierta está un rato tosiendo hasta que se le tranquilice y llega atardecer y anochecer, empieza la tos otra vez. A veces hasta se despiertan por la tos, aunque ya durmieron bien, a las 2 3 de la madrugada empieza de repente a toser y les despierta la tos. Esa es la clásica historia de la tos en el paciente con asma. Entonces, primer síntoma que nos hace, ajá, no va a ser asma, tos. Dos, opresión de pecho. Como que le duele el pecho, como que siente que tiene una pata de elefante en el pecho, es segundo síntoma. Tercer síntoma, claro, es falta de aire. Entonces, sensación que me falta el aire, o yo realmente lo pregunto también como mala condición, ¿no? Los chavitos que a veces dicen, no, yo juego fútbol. Dije, ok, ¿y sientes que puedes correr igual que tus compañeritos? ¿O siempre te quedas un poquito, es que la verdad sí me canso? Entonces, ay, no, ese es disnea, falta de aire. Y cuarto es las sibilancias, pero es muy frecuente y más en niños con asma que solo cuando ya están en crisis asmática van a dar sibilancias. Entonces, solo necesito dos de esos cuatro síntomas, tos, opresión opresión de pecho, falta de aire, o sibilancias para que vaya a sospechar que podría ser un asma y más cuando esos síntomas no siempre están presentes, porque luego los papás me refieren y dicen, oiga, doc, pero no siempre le da. Pues justamente más enfatice que podría ser un asma, ¿no? Porque los síntomas alérgicos y también el asma alérgico van y vienen, dependiendo mucho a lo que te expusiste. Si justo te expusiste al alergeno, claro, entonces voy a tener mis síntomas. Pero si no te expusiste y no hay gripillas y no hay enfermedades respiratorias que me vuelven a activar mi bronquio, pues voy a estar una temporada muy tranquilita y buena, pues. Generalmente si es algo infeccioso, lo más probable y lo más frecuente es que sea infeccioso viral
¿no? Porque la verdad, las infecciones virales son mucho más frecuentes que las infecciones bacterianas, más nuevamente si hablamos de los niños. Desafortunadamente, sin embargo, justamente una gripilla, un rinovirus, un virus sencillón que para cualquiera le da una gripilla sencilla, es primera causa de una crisis asmática, porque sí es muy real que luego una infección viral me altera, cuarto o quinto día, me exacerba mi asma, me aumenta mi inflamación bronquial y con ello entonces toda la sintomatología. La tos, primero seca, después tos productiva. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar si esto podría ser asma o no? Bueno, claro, el asma es una cosa que va y viene, va y viene, va y viene, recae, recae, recae. No, una gripa no es tan frecuente que te recaes cada mes, pues, ¿no? Entonces, si son recaídas demasiado frecuentes, como que ya me huele un poco mal. Si el paciente viene, ¿no? Viene diciéndome, es que otra vez se enfermó. Dije, momento, se enfermó, no entiendo. ¿Qué le dio fiebre? ¿Qué le dio tos? ¿Qué le dio? O sea, necesito especificar mi diagnóstico. Y muchas veces la mamá o el paciente mismo refiere, no, 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 otra vez me dio tos. A momento, entonces no te dio fiebre, no te dio malestar, no te dio los otros síntomas de una infección. Con eso más voy a sospechar que podría ser más bien asma. Y te digo, una tos infecciosa, casi siempre desde el inicio de la tos, te va a estar tosiendo todo el día. La tos asmática no. La tos asmática al inicio, si hay que drogar bien, porque si ya voy a crisis, ya va a estar tosiendo sin parar. Pero la tos al inicio me da en la mañanita y o en la nochecita y o cuando voy corriendo. Más bien después de correr. No corro, 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 me paro y empiezo a toser. Y algunos niños hacen empiezo a toser y vomito la flema, porque luego no logran sacar una flema muy pegajosa que hace el asma también. Solamente vomitando logran hacer eso, malos niños chiquitos. Entonces, si tengo esos cuadros sin el malestar, sin la fiebre, y también sin que otros en el ambiente se enferman. No, si es una gripita, generalmente son cosas familiares, pues. Ahora, también digo, no tan fácil es diferenciar o infección o asma, porque una infección me activa el asma. Entonces, a veces sí son las dos cosas juntos. Y entonces manejar bien la parte infecciosa para que no sea tan recurrente me va a ayudar a controlar mejor mi asma, pues. Primero te necesito completar bien, bien, bien la parte de diagnóstico, entonces, porque es el ABC del diagnóstico. Apenas hablamos el A, el ajá, ¿cuándo voy a sospechar que podría ser asma? Porque la sospecha no hace el asma. No, cuando ya sospechaste que podría ser asma, lo ideal es hacer los estudios bronquiales, ¿no? Porque el paciente con asma, y más el momento que viene con síntomas, va a tener su bronquio un poco más cerrado. Entonces, en una espirometría se puede ver que la relación FeV1 sobre la capacidad total de pulmón, no es esta relación, está reducida. Y si después de la espirometría inicial se hace inhalar los 4 disparos de salbutamol, 15 minutos después de repente vemos un bronquio que prácticamente normalizó. Entonces eso se llama una respuesta al broncodilatador y es completamente compatible con asma. Sí hay que tener cuidado porque si hacemos una espirometría cuando el paciente no está tan sintomático, puede ser que la espirometría me sale normal, no me descarta el asma, ¿no? El diagnóstico de asma es clínico. Me respaldo con espirometría, pero si no me da, no descarta que sea un asma. Y el estudio que mucho nos gusta en mi consultorio, en nuestro centro también, es el feno. ¿Qué es el feno? Feno es un aparatito donde el paciente tiene que soplar y 10 segundos avanzar un cochecito con una soplada suave y el aparato detecta en el aliento moléculas de inflamación. Y como ya dijimos, asma es inflamación. Tú si de repente tengo un feno que está al triple de lo que debe de ser, no, pues eso es completamente compatible con un proceso inflamatorio bronquial que se llama finalmente un asma, ¿no? Ya que veo ese paciente y no tengo chance, después de que yo sospecho que podría ser asma, no hay probabilidad, posibilidad de hacer espirometría, ni feno, ni eventualmente en niño pequeño oscilometría, que eso sí es con enemólogo pediatra, entonces eventualmente la guía nos permite lo que llamamos dar el tratamiento diagnóstico. ¿Cómo es esto? Pues dale 6 semanas de un corticosteroide inhalado y si con esto ya todo se normaliza, muy probablemente estás viendo un asma. Y vale la pena entonces mantener, ¿no? ese
esa protección con el corticosteroide inhalado mañana y noche por un buen rato. Entonces, en un paciente que frecuentemente se anda recayendo en crisis, quiere decir que el nivel de inflamación es un poquito mayor y tantito le cae una gripita o tantito se expone a algo frío o cambio de, ¡pum! Se lo vuelve a activar el bronquio y me empieza a dar ya mi crisis. Lo que tengo que hacer es bajar ese nivel de inflamación, por supuesto, con mi medicamento, de preferencia el doble que te dije, el que abre bronquio junto con corticosteroide, mañana y noche, llamamos 1-1 o eventualmente 2-2, depende de la gravedad de la inflamación bronquial, para así entonces mantener ese bronquio no medio bien, no, completamente bien. Pues si le llega a caer una gripilla, se activa un poco de tos, pero no se me va a crisis, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el manejo adecuado de mantenimiento. Claro, y siendo alergóloga, si la causa, ¿no? Si aquí estoy hablando de los cuatro diferentes endotipos del asma, el asma alérgica, eosinofílica, neutrofílica o más bien estructural. Entonces, si la causa es un asma alérgica, entonces sí vale la pena cooperar con un alergólogo para probablemente junto con, ¿no?, mis inhaladores 2211 de mantenimiento, ya empezar después de una prueba de la piel, si nos indica que de verdad hay una alergia, la inmunoterapia, ¿no? Las vacunas de las alergias, que no hay que llamarlos así, no es un tratamiento ya a la causa de la alergia en ese paciente con asma alérgica, que muy frecuentemente van junto con o rinitis o conjuntivitis alérgica y algún familiar con alguna patología atópica también. El niño chiquito que empezó con dermatitis atópica, si esos chiquitos empiezan a toser, es, oh, agua pasa por mi casa. Es la misma alergia que ya no está en la piel, pero se le fue el bronquio. Y más bien aquí te voy a corregir, o sea, no solamente los pacientes no bien controlados, aún los pacientes controlados le cae un gripón y ¡boom! Se me va para arriba, ¿no? Entonces ya mis pacientes aprendieron que en ese momento, en vez de estarse manejando 2 de la mañana, 2 de la noche, se tiene que aumentar la dosis de inhalador para este aumento de inflamación, alcanzar con mayor medicación y volver a tranquilizar y no llegar finalmente a una crisis asmática. Entonces, es tanto en los controlados como, claro, peor en los no tan bien controlados, donde les falta el tratamiento de mantenimiento. Mira, muy interesante fue aquí nuestra observación en el COVID. No, en la pandemia, claro, donde todo el mundo estaba prácticamente en casa y cubrebocas y toda la cosa, les fue súper bien a los asmáticos. No vemos crisis, no vemos crisis. Aunque la polinización seguía, aunque las lluvias con la humedad y el ácaro polvo casero seguían, casi no veíamos crisis. Y ahí mucho nos dimos cuenta que muchas más crisis que pensamos eran infecciosas de origen, eran arrancados con una leve gripita que muchas veces ni síntomas da y cuarto, quinto día activando toda la sintomatología bronquial. Entonces, absolutamente es de gran importancia en esos pacientes manejar bien, pues bueno, la parte de la defensa, ¿no? Entonces, yo, sí me gusta mucho, por ejemplo, cuando mis pacientes regresan a clases allá en agosto y también cuando regresan a clases acá en enero, manejarles un ratito aparte del tratamiento de mi inhalador y de mis vacunitas, ¿no? Sea gotas o sea piquetes de inmunoterapia, manejar algo que les active un poquito más su sistema inmunológico. Sí, mira, la parte en el tipo de paciente donde es más importante el saber el exacto fenotipo, endotipo más bien, no inflamatorio, es en el paciente con asma grave, porque entonces, dichosa, hoy en día tenemos los tratamientos biológicos, ¿no? Donde si el paciente tiene mucha inflamación eosinofílica, pero no hay alergia, entonces hay cierto tipo de medicamento biológico que justo entendiendo que interleucina 5, que es cierto tipo de moleculita, activa la formación y la multiplicación de los eosinófilos. Si tengo un biológico que me pega a la interleucina 5, ya no hay tanta interleucina 5 y ya no tengo
el aumento de los eosinófilos y la inflamación bronquial, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes es importante entender, ¿es un asma alérgica, eosinofílica, neutrofílica? O porque ahí depende el tipo de biológico idóneo para pegar bien este o esta molécula, pues. Sin embargo, estoy hablando aquí de un 5, 7, máximo 10% de los pacientes, menos, pues, que son asmas graves. No, mucho más es el que ve el médico de primer contacto y es el asma intermitente, el asma persistente, pero pues bueno, no de una gravedad que sea un asma grave. Entonces, ahí, por supuesto, el enfoque principal, la prevención. Absolutamente, el enfoque principal es la prevención. Sí, hay varios ahí en mi lista de, de puntos importantes. Primer punto de parte de la prevención, intentar de reducir el avance hacia alergia de un niñito que apenas va naciendo. Usa lo mínimo necesario de antibióticos, estimúlale más su sistema inmunológico. Nosotros manejamos mucho la vacuna bacteriana, son pedacitos de bacterias que simplemente le estimulan sus defensas. Igualmente se puede manejar aquí muy bien lo que es el pidotimot, ¿no? Porque este justamente pega de la misma forma que mi vacuna bacteriana que yo preparo en consultorio, pero se va a la misma célula dendrítica y tiene el mismo mecanismo, pero aquí sé que es una molécula sintética que siempre de la misma forma y a la misma dosis va a estimular. Entonces, eso es un muy buen manejo preventivo en niños con varios compañeros, con varios hermanitos o sus dos papis, tal vez con patologías alérgicas, tempranamente en la vida. La verdad, aquí estamos hablando casi antes del año que hay que empezar para redirigir esa tendencia alérgica a una respuesta inmunológica sana. Es la parte preventiva. Seno materno, la OMS dice hasta los 2 años, ¿no? Entonces, empezar tempranamente, no tardíamente, tempranamente con la lactación, porque cuando me expongo a muchos diferentes tipos de alimentos tempranamente en mi vida, estoy otra vez hablando cuarto, sexto mes de la vida, mi respuesta natural es tolerancia. Y no, como antes decíamos, no vayas de acá coatas hasta que tenga 2 años. No, porque a los 2 años la respuesta ya es una respuesta alterada. Si yo le empiezo a dar muy tempranamente en la vida ese alimento, su respuesta va a ser tolerogénica en vez de alérgica, pues. Entonces, es la parte preventiva. Y de repente, si se enferman, da chance. Y no la manejas tan severamente de que si se le sube la fiebre, porque la fiebre es un mecanismo de protección, ¿no? Entonces, no es bonito ver a nuestro chiquito enfermo, pero finalmente le va a fortalecer más para a los 5 años no ser un chiquillo tan enfermizo. Entonces, es la parte preventiva. Ya de ahí, claro, si tengo un chiquito con dermatitis atópica, manejar agresivamente la piel, no mantener la piel semiáspera y abierta y con zonas rojas aquí en pliegues o que en el cuellito, en los cachetitos, manejar muy bien la dermatitis atópica porque por la piel fisurada en dermatitis atópica se meten los alergenos y finalmente causan la rinitis y el asma alérgica. Entonces, por eso es la marcha atópica, ¿no? Que empieza en la piel y después se va a nariz y bronquio, porque por la piel se sensibilizó. Entonces hay que ser agresivos con un buen manejo de la dermatitis atópica. Ya de ahí, cuando ya tenemos los síntomas sospechosos de asma, interrogar, toma tu tiempo, ¿no? La verdad, una consulta, casi un 20% de la consulta es interrogatorio, pero detalladamente. ¿Y cómo empezó? ¿No? Y cuando la mami dice, le dio gripa, no entiendo gripa, que le dieron mocos, le dio dolor de cabeza, le dio fiebre, o sea, dame el síntoma, para entonces yo interpretar si eso fue una gripa o nada que ver, ¿no? Si tenemos claro historia familiar entre los hermanos o los sobrinos, los primos o los tíos o los abuelitos o los papás de alergias, estar todavía más con tu foco rojo, chance este puede ser un asma alérgica o una rinitis alérgica. Y también entender cuando tengo una rinitis alérgica no bien controlada, ciertas moléculas se aumentan, se llaman moléculas de adhesión. Una de esas moléculas de adhesión es el ICAM-1 y justo ICAM-1 que se aumenta cuando hay alergia es la entrada para rinovirus. Entonces, por eso el paciente con alergias, cualquier virus que hay en el ambiente lo va a pescar hasta que no se maneja bien su alergia. Y si de plano ya tienes ese paciente con asma,
No solo salbutamol. La verdad, salbutamol para mí tiene un lugar y es el fondo del basurero. Ya no me manejas con solo salbutamol. Si manejas pacientes en salud pública, a veces no hay de otro que salbutamol y beclometasona. Bueno, entonces maneja el conjunto. 2 disparos de salbutamol y 2 o hasta 4 disparos de beclometasona para que des junto con broncodilatación un antiinflamatorio más elegante, claro, si estás en la priva, como servidora tiene la facilidad de estar a nivel particular, pues bueno, entonces yo manejo las combinaciones, ¿no? Lo que es cualquier corticosteroide puede ser budesonida con formoterol, o ya para el adulto puede ser beclometasona con formoterol, y entonces ya vienen los dos juntos en un solo inhalador, sea aerosol o sea el polvo seco. Entender también de que si manejas un aerosol, nunca directo a la boca, porque todo pega en la garganta y lo que pega en la garganta ya no bajó. Siempre con un espaciador, no esos aparatitos que venden, vale mucho la pena y con la buena técnica que cada disparo son 5 respiraciones profundas del paciente para que de verdad le llegue a pulmón. El momento que dejas tu paciente entonces con el tratamiento de mantenimiento, no que realmente es un disparito en la mañana, uno en la noche, o dos en la mañana, dos en la noche, y hay otra vez una activación, no siempre vas a estar a su lado. Entonces, los papás o el paciente ya adulto tiene que saber que cuando me activo, me tengo que aumentar más disparos del mismo inhalador cuando tu inhalador es budesonida, formoterol o beclometasona, formoterol. Si tu mantenimiento lo tienes con, perdón, marca, ¿no? Ceretida y Irflosol, ahí no puedes aumentar disparos y ahí sí tienes que rescatar con salbutamol, ahí no queda de otro. Pero bueno, creo que manejando así, la verdad es increíble como yo prácticamente no hospitalizo, más bien no he hospitalizado pacientes en crisis asmáticas de hace años para atrás, porque saben perfectamente bien cómo aumentar sus disparos cuando están mal y volver a bajar cuando están bien, de ese medicamento combinado. Y claro, finalmente, junto con o las vacunas o las gotitas de inmunoterapia, toda esa parte alérgica se la va tranquilizando, pues.